las 6:57 minutos. 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana. Buenos días, pues, a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo, Canal 23, nuestro canal de YouTube, todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas digitales. Vamos a identificar varios de los temas a tratar en el día de hoy. Colombia sigue abonando con sangre su compromiso con la institucionalidad democrática. El gobierno debe responder los infundios de Vatican News. Y hay una clara señal de que Pedernales va hacia lo máximo. Pero también hay otros temas que voy a compartir con ustedes. Bueno, felicitar a la Fundación IQT. Este fin de semana en Corales, en Punta Cana, pues se celebró su segundo torneo de golf IQT. Es un segundo torneo de golf, como el primero, benéfico, que lo desarrolla esta fundación IQT, que tiene como principal patrocinador justamente a la empresa IQT, que es una firma especializada en temas de ciberseguridad y de tecnología, radicada en República Dominicana, pero presente en varios países de América Latina. Entonces, en este torneo hubo una recaudación de unos 6 millones de pesos que fueron inmediatamente donados a varias fundaciones, entre ellas la Fundación Red de Misericordia. Así es que nuestras felicitaciones a doña Glenda Borbón, que es la presidenta de la Fundación IQT, Roberto Rodríguez, que es el presidente de IQT, y Magín Ferreiro, uno de los principales ejecutivos de IQT. La verdad es que fue un torneo sumamente atractivo, muy competitivo, muy amistoso también, de manera que nuestras felicitaciones. Señores, miren, tristeza por varias cosas, entre ellas la muerte de Cheo Zorrilla a los 75 años de edad. Cheo es uno de los compositores más exitosos de la República Dominicana, el compositor probablemente más grabado de nuestro país, una figura muy querida que siempre se manejó en un bajo perfil, con mucha humildad, pese a todos los éxitos que cultivó en su carrera Cheo Zorrilla. Me hablaba Melton, por ejemplo, Humberto, de algunas dificultades en su tratamiento ya en la parte final, cuando se excede la cobertura del régimen contributivo. Entonces, parece que estos procedimientos son sumamente costosos y lamentablemente parece que pasó por las dificultades de esa situación don Cheo Zorrilla. Nuestra solidaridad con toda su familia. Entonces, señores, bueno, sobre lo del Merca Santo Domingo se ha dicho que fue
un área del Merca Santo Domingo, una nave, que la nave no habían personas, etcétera, pero sabemos que se produjo un incendio en el Merca Santo Domingo este fin de semana. Las autoridades actuaron con rapidez, el asunto fue controlado, fue resuelto. Ya buscaremos hoy un informe preciso sobre lo acontecido en el Merca Santo Domingo este fin de semana. Hoy, señores, o ayer, se conmemoró el segundo aniversario de la tragedia del Jet Set. Ni insensibilidad ni indiferencia frente a una de las mayores tragedias que ha vivido este país. Espera respetuosa de los resultados de la pericia, la experticia que habrá de señalar las posibilidades de las razones que llevaron al colapso de esa estructura. Establecer qué pudo haber llevado al colapso de esa estructura. Entonces, hay espera sobre los resultados de esa experticia, a partir de los cuales, entonces, las partes concernidas tendrían claro el camino a seguir y pudieran ya enterrar todas las actuaciones en este caso. Esa tragedia nos toca doblemente. Primero, porque son 236 fallecidos. Entre esos fallecidos, muchos amigos, personas muy cercanas, muy queridas, pero en total 236 fallecidos. Y la verdad es que esa es una tragedia conmovedora desde todo punto de vista. Pero también nos toca por la otra parte. Entonces, saber qué pasó y a partir de saber lo que pasó, entonces las actuaciones correspondientes. Pero, repito, ni indiferencia ni insensibilidad. Espera respetuosa de los resultados de la experticia, para a partir de ahí, entonces, saber qué pasó y cuáles serían las actuaciones que corresponden a partir de que se vaya esclareciendo lo que allí pudo haber ocurrido. Bueno, señores, paso inmediatamente a otro tema. Colombia, pues, ha sido uno de los países de Hispanoamérica que más sangre ha derramado por su consolidación democrática, por su consolidación institucional. Y lo importante es que Colombia ha sido muy resiliente y Colombia siempre ha seguido hacia adelante, padeciendo las peores cosas que se hayan producido, atentados contra sus jueces, a los que en una oportunidad le tuvo que ocultar los rostros para conocer los procesos. Muchos periodistas asesinados, funcionarios públicos, pero nada de eso ha mermado
el desarrollo de las instituciones y el mantenimiento de las instituciones. Lo más reciente es este atentado contra Miguel Uribe Turbay, un aspirante presidencial, lo que llamaríamos aquí un precandidato de la coalición Centro Democrático que encabeza Álvaro Uribe como líder, no como candidato, porque la coalición está buscando un candidato, y Miguel Uribe Turbay es uno de esos aspirantes, pero todavía una forma muy temprana de aspiración en la que no había nada definido. Y resultó objeto de un ataque, de un acto de sicariato. La persona que lo perpetró es un jovencito, hasta ahora el identificado es un jovencito de 15 años. Las autoridades pues están ofreciendo 3.000 millones de pesos colombianos para quien ayude con informaciones que puedan establecer quienes ordenaron este crimen. ¿Quiénes ordenaron ese crimen? El caso parecería resuelto porque si inmediatamente fue apresado el jovencito de 15 años que disparó contra Miguel Uribe Turbay, se supone que ya ahí hay una pista importante, que por ahí se pueden identificar a los autores intelectuales. Pero eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil porque esos hechos se tercerizan. Probablemente el sicario o los sicarios, porque tampoco es muy difícil que si haciendo un acto de sicariato estuviera un actor solitario. Ahí seguro que habían varios sicarios, aunque uno fuera el que disparara y fuera el capturado. Pero probablemente el sicario no sabe quién ordenó ese crimen, ni tiene idea de quién ordenó ese crimen, porque de seguro que lo contrató otro sicario. Y además, en ese caso, siendo autor material de primera línea, nada ayuda a su causa. Nada ayuda a su causa y desde luego que sicario que hable debe estar sentenciado a muerte si tuviera alguna información disponible. Entonces, no es tan fácil establecer realmente la autoría, lo que llamamos la autoría intelectual, quién ordenó, quién mandó a cometer ese hecho, ese atentado contra Miguel Uribe Turbay, hijo de la periodista Diana Turbay, que resultó muerta cuando los extraditables, encabezados por Pablo Escobar, empezaron a protagonizar una serie de secuestros en Colombia con la finalidad de evitar ser extraditado hacia los Estados Unidos. Hicieron una campaña que se mantuvo hasta que el gobierno no cedió en cuanto a que ellos no tuvieran posibilidad de ser extraditados hacia los Estados Unidos. Y en esta jugada, lamentablemente, resultó muerta la madre de Miguel Uribe. Cuando su madre falleció, cuando fue asesinada su madre, él tenía 4 años de edad.
Él es nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala. Y entonces tenía la ventaja política de dos apellidos que en Colombia pesan mucho. El propio apellido de su abuelo, Turbay, pero su primer apellido, que es Uribe, aunque él no es directamente familia de Uribe, pero compite por la coalición de Uribe, y ese Uribe Turbay, a él esa combinación de apellido, pues le resultaba muy favorable. Muy favorable. Y su situación, hasta donde sabemos a este momento, es de extremo cuidado. Entonces, bueno, varios acontecimientos se recrean con este acontecimiento, porque lo más próximo, si estamos hablando en el plano político, fue el asesinato del candidato del Partido Liberal, Luis Carlos Galán. El asesinato que ocurrió en el 1989. Y hay de telón de fondo un acontecimiento que siempre se va a relacionar con esto, porque es un acontecimiento ya clásico, no solo en la historia, sino en la literatura latinoamericana. El llamado Bogotazo, el asesinato en 1948 de Jorge Eliezer Gaitán, que fue un acontecimiento sumamente impactante, que coincidió con la presencia de figuras que después serían muy trascendentes. El caso de Fidel Castro, que estaba en Colombia en el momento del Bogotazo, pero también el caso de un funcionario diplomático, de la República Dominicana, que se encontraba en esos momentos acreditado en la Embajada de Colombia. Me refiero al doctor Joaquín Balaguer. Entonces, todos estos nuevos hechos siempre nos conducen hacia la comparación con el Bogotazo. Desde luego, nada que ver en términos del impacto político de aquel acontecimiento. Entonces, esperamos que Colombia pueda establecer de dónde partió esta orden de asesinar al joven aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, que ojalá pueda salir con vida de esta situación. Señores, tengo que referirme al reportaje que publicó un medio oficial del Vaticano. El Vaticano tiene varios medios oficiales. Este caso es el Vatican News, pero el Vaticano tiene al L'Osservatore Romano, Radio Vaticano y la Editora Vaticana, pero también tiene este Vatican News. Y en este Vatican News se acaba de exponer un reportaje cargado de infundios contra la República Dominicana. Infundios y mentiras, que va desde lo que insinúa el encabezado, el título, porque estamos hablando de caza de haitianos en la República Dominicana. Es decir, estamos hablando de persecución con saña, con odio a unos inmigrantes ilegales haitianos, y con todo lo que eso implica, porque esas personas son maltratadas al ser apresadas,
no se le suministra alimentación. Quienes defienden a esa persona son atacados y perseguidos. Y muchas de esas personas mueren y son sepultados en cualquier sitio. Es decir, lo que se describe de la República Dominicana es un fake news. Pero ¿qué ocurre? Que si se tratara de un medio, digamos, independiente, me refiero, por ejemplo, al periódico El País, en el que se han producido ataques similares, no se había llegado a todo el atropello, todo el irrespeto contra una nación católica, de un medio católico, como ha ocurrido con Vatican News. Pero si se tratara del País, uno sabe que el gobierno español no tiene nada que ver con eso. Que eso es una cuestión de un medio de comunicación y hay que enfrentarla como tal. En este caso, no es un medio de comunicación, es un vocero oficial del Vaticano. Por lo tanto, el Estado dominicano, el gobierno dominicano, está en la obligación de responder al Estado Vaticano. Pero está en la obligación de responder al Estado Vaticano. Puntualmente. Y esto me remite de nuevo a, en una ocasión como esta y tratándose de algo tan gravoso como esto, porque fue un artículo de un canciller, es decir, que se asumía ya no como un comentario personal, sino como un comentario de Estado, cuando el canciller Jorge Mayá de Cuba, en el 1945, pues publicó un artículo totalmente infamante contra la República Dominicana, infamatorio, y recibió la respuesta de Peña Valles, que entre otras cosas le decía, resulta que ahora que nosotros, solo como siempre, estamos consolidando las esencias de nuestro futuro destino nacional y con ello nos vamos ganando la repulsa de quienes no han querido ayudarnos en la adversidad. El gobierno tiene que responder esto. Está obligado a responderlo, a hablarle de Estado a Estado al Estado Vaticano y expresarle su indignación por eso. Pero la Iglesia católica no puede permanecer indiferente frente a ese agravio contra la República Dominicana. La Conferencia del Episcopado Dominicano está en la obligación de dar la cara en estos momentos y expresar su rechazo a eso. Y hacerlo, desde luego, que comprendemos cuál es el rol de la Iglesia. Pero yo les quiero decir lo siguiente. La Iglesia es una institución escritural. Es decir, que se supone que sus planteamientos, todos sus planteamientos, todas sus opiniones emanan de sus documentos escritos, de sus, digamos, de sus documentos fundamentales escritos. En el caso de la católica, no ocurre como con el protestantismo, que el documento fundamental es la Biblia. La Iglesia Católica tiene una intermediación en la que no se accede directamente a la Biblia, sino a las lecturas teológicas que sus concilios, que sus encíclicas, que sus doctores han establecido. Y prácticamente todo está prefijado.
porque se supone que la iglesia, al ser una institución escritural, no opina de un asunto porque se le ocurra. Es decir, nos reunimos los obispos hoy, o Vatican News, y dijo, vamos a opinar sobre esto como nos venga en gana. Se supone que eso no debe ocurrir en la iglesia. Que la iglesia tiene que irse a las bases de sus opiniones. ¿Cuáles son las bases de las opiniones en el tema migratorio? Dos. Porque hay incluso una convención apostólica, porque la iglesia desarrolló una convención apostólica sobre el tema de las migraciones, que es la Exsul Familia, que fijó la posición de la iglesia sobre el tema de las migraciones. Entonces, ¿qué plantea Exsul Familia? Estamos hablando que Exsul Familia fue promulgada por el Papa Pío XII y trata de responder a la situación que se da después de la Segunda Guerra Mundial, a todas las crisis migratorias que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial. Y esa es una de las bases de la iglesia. Hay una más antigua, a la que me voy a referir, pero en el caso de Exsul Familia, que supone que es un documento al que la iglesia va cada vez que tiene que tratar el tema migratorio. Se supone que va a los fundamentos de esa encíclica. Entonces, Exsul Familia fue promulgada en el 1 de agosto de 1952 y dice sobre los derechos de los migrantes. Pío XII subraya la dignidad y los derechos de los migrantes, destacando la necesidad de protección y asistencia. Se hace un llamado a las comunidades cristianas para acoger a los migrantes, reflejando el espíritu de caridad y hospitalidad cristiana. Entonces, pero aquí, en esta encíclica, se establece la principal responsabilidad sobre los derechos de una persona. Nadie se la quita al estado de origen. Y habla sobre, en el caso de esa principal responsabilidad del estado de origen. Y entonces se va al estado donde la persona ha emigrado ya con responsabilidades subsidiarias. Pero las principales responsabilidades parten del estado de origen. Esto es en la orientación de Exsul Familia de Pío XII. Pero antes de Pío XII, pues uno que opinó sobre todo lo que tenía que opinar, y es la principal fuente de consulta de la iglesia. Incluso las encíclicas beben constantemente en la fuente del escolástico, de Tomás de Aquino. Y Tomás de Aquino fijó una posición, una orientación clara de cómo debe abordar la iglesia el tema migratorio. Entonces, en la Suma Teológica, es una de las cosas que plantea Tomás de Aquino en la Suma Teológica. ¿Cómo debe la iglesia, pues, asumir sus responsabilidades? Vamos a ver aquí lo que nos dice Tomás de Aquino en la Suma Teológica de cómo debe la iglesia asumir sus responsabilidades. Entonces, bueno, vamos a ver este documento ahí que se me acaba de ir. Ok. Bueno, el asunto es que Tomás de Aquino, al definir los derechos de los migrantes, establece que nunca
nunca, y eso lo plantea de manera categórica, nunca la atención a los inmigrantes debe afectar el derecho de los nacionales. Eso está textualmente planteado en la suma teológica. Textualmente planteado en la suma teológica, que ojalá pudiera. Ok, vamos a ver aquí que me iba a subir la cita que quiero hacer. Ok. Dice Tomás de Aquino lo siguiente. Bueno, se discute cómo estas leyes se ajustan a circunstancias específicas del pueblo. Se refería en esos casos al pueblo de Israel, pero esas son guías. Se plantea que las leyes judiciales debían dirigir al pueblo no solo en asuntos de justicia, sino también en sus disposiciones y cuando plantea lo de cómo estas leyes pues no pueden nunca, pero nunca colocarse por encima. Propone que la integración de los inmigrantes en la sociedad debe ser un proceso gradual, permitiendo una adaptación mutua y beneficiosa. La aceptación de extranjeros debe equilibrarse con el bienestar. Oiga lo que dice Tomás de Aquino. La aceptación de extranjeros debe equilibrarse con el bienestar y la seguridad del Estado receptor, asegurando que su presencia contribuya positivamente al bien común. Ahí le he citado dos documentos en los que se supone que debe estar basada una institución escritural a la hora de emitir una opinión. Pero en Vatican News se pasaron esos documentos, no sé por dónde, y han salido con esta cuestión que si fuera otro medio, pues sencillamente estuviéramos ante falsedades. Pero aquí no estamos ante falsedades, aquí estamos ante un ataque del Estado Vaticano inmerecido a una nación católica como la nuestra. Y cuando digo que es católica, es porque independientemente de la fe que profese cada dominicano, nuestra cultura y nuestra historia está realmente bien ligada, bien fusionada con el catolicismo. Entonces la República Dominicana no merece una agresión como esa que se ha producido en Vatican News. No la merece. En verdad, no la merece. Bueno, señores, miren. Está la información a la que hacía referencia hace un momento Humberto sobre lo que ocurrió con la licitación de Pedernales, que fue lo siguiente. Está el consorcio Cabo Rojo, pues encabezado este consorcio por el grupo Punta Cana, ganó la licitación para convertirse en socio minoritario del Estado en el caso de Pedernales. ¿Qué significa esto? Vamos a ver qué significa esta cuestión, todas las implicaciones que esto tiene, que son implicaciones realmente positivas. Por lo siguiente, ¿qué se ha planteado? Aquí tradicionalmente se había construido una fábula. Esto es, digamos, aparte de el hecho de que aquí se cumplieron, de acuerdo con todo lo que se ha publicado, con las bases legales. El Comité Administrativo del Fideicomiso Pro Pedernales seleccionó al consorcio Cabo Rojo, encabezado por el Grupo Punta Cana, como el socio minoritario y estratégico del Estado Dominicano
para el desarrollo, operación y mantenimiento del nuevo destino turístico de Cabo Rojo en Pedernales. Esta selección se produjo luego de un riguroso proceso de licitación nacional e internacional que se inició en noviembre de 2022 y contó con la manifestación de interés de 3 consorcios sociales de inversión. Hubo una exhaustiva evaluación técnica y financiera, la cual determinó que este consorcio presentó la mejor propuesta y cumplió con todos los requisitos establecidos en el proceso competitivo de referencia, que se cita aquí ese proceso. Fue una licitación transparente y acorde con los requerimientos técnicos y legales. La propuesta del Grupo Punta Cana, líder del consorcio adjudicado, fue valorada por su amplia trayectoria en el desarrollo de destinos turísticos de clase mundial y su solvencia técnica, lo cual permitirá ampliar la oferta turística del país y proyectar a la región sur como un destino de calidad internacional. Este grupo invertirá millones de dólares, experiencia y capacidad en la operación. Bueno, señores, ¿qué es lo que ocurre? Aquí primó una fábula durante mucho tiempo, cuando se hablaba de la posibilidad del desarrollo de otros polos turísticos. ¿Qué se decía? Se decía que eso no era posible porque supuestamente había un boicot por parte de los desarrolladores del este y que todo era para el este y que no aceptaban, que boicoteaban supuestamente todo lo que no era del este. Eso era una fábula. Eso era una fábula y con el tiempo está claro que no es así. El Grupo Punta Cana está en el desarrollo en Baní, de Punta Arenas en Baní. Ahora, cuando la marca de más prestigio nacional, una de las marcas de más prestigio en el plano internacional, se liga al desarrollo de Pedernales, eso nada más da seguridad e inversión. Seguridad e inversión, metodología, experiencia para no cometer ya cosas que pudieron haber sido errores, porque cuando tú has estado en la práctica ya tú sabes qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, cómo adelantar más el tiempo en muchas cosas. Todo eso lo da esa experiencia. De manera que yo creo que ese es un hecho sumamente positivo. Fue producto de una licitación, pero aún si no se hubiese hecho la licitación, esa era una decisión correcta, pero se cumplió con el mandato de la ley. Cumplió con el mandato de la ley y de todas maneras salió lo más conveniente y lo mejor que podía pasar en ese caso. Cambio y fuera.